¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un análisis urgente de una noticia bomba. El presidente del gobierno anuncia que se plantea dimitir y de entrada suspende su agenda. No es nada habitual que ocurra esto y es urgente analizar qué está pasando. Hay quien dice, realmente Sánchez está hasta las narices, le han atacado en lo personal y no aguanta más. Y da un plazo hasta el lunes 29 de abril para reflexionar, pero puede irse. Hay quien piensa también, Pedro Sánchez está intentando movilizar al electorado. Estamos en un momento en el cual tenemos a la vuelta de la esquina elecciones catalanas en las que puede haber un buen resultado para el Partido de los Socialistas en Cataluña y también las europeas. Y estamos todavía en un ciclo electoral y estamos en un momento de tensión política. ¿Qué puede ocurrir? Estamos ante un presidente del gobierno que va a dimitir, estamos ante un presidente que está tratando de movilizar a los electores progresistas y reagruparlos frente a aquellos a los que culpabiliza en la carta que ha difundido el presidente, a la derecha y la extrema derecha, porque señala como culpables y además de forma clara no solamente a los medios de comunicación de la derecha y de la extrema derecha, según esa carta, sino también nombra a Feijóo y a Abascal. Vamos por partes, vamos a ver, de entrada, el presidente del gobierno difunde una carta a través de la red social X, antes Twitter. No es nada habitual una carta de esta extensión en la que arranca diciendo él mismo que no es frecuente este tipo de comunicación, pero de entrada ya dice, se han abierto diligencias previas contra mi esposa, contra Begoña Gómez. Considero que van a lo personal en un ataque de acoso y derribo contra un presidente del gobierno. Hay una campaña de la derecha y la extrema derecha. Y lo cierto es que habla de esa noticia que conocíamos al comienzo de la jornada, un día que arrancaba sabiendo que un juzgado de Madrid abre diligencias previas por presunto tráfico de influencias y presunta corrupción en los negocios sobre la esposa del presidente del gobierno, y que avanzaban las horas y veíamos cómo el presidente difundía esta carta y decía textualmente: me planteo si merece la pena seguir siendo presidente del gobierno cuando se va a lo personal. Y esto es muy importante porque deja abierta una parte sentimental, una parte de cansancio, según sus palabras en esta carta. Se confiesa muy enamorado de su esposa, de Begoña Gómez, dice que no hay materia judicial para que se abran diligencias y para que esto llegue a algún punto, pero cree que el daño está hecho y que se le está intentando causar a su familia. Esto ocurría, ojo, porque previamente hay que recordar cómo el presidente del gobierno decía, a pesar de todo, creo en la justicia en España. Y ese a pesar de todo que ya anticipaba por la mañana marcaba lo que luego hemos visto en la carta. Pero ese a pesar de todo. Fíjense, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Bueno, tenemos la carta, tenemos la forma de dirigirse a la ciudadanía. Tenemos que dice que marca un antes y un después el hecho de que se abran diligencias previas contra la esposa, pero señala los nombres de Feijóo y de Abascal y dice que hay una campaña de la derecha y de la extrema derecha que no han aceptado el resultado electoral y que emprenden una huida hacia adelante en la que, según Pedro Sánchez, aparecen también vinculados los medios de comunicación de la derecha y la extrema derecha para intentar derribarle. Y esto es importante porque en esa carta Sánchez no solo marca que se puede ir, sino que también señala a aquellos que tienen la culpa de una erosión que él considera antidemocrática y que él considera que también tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en otros países del mundo. Una estrategia de la derecha y la extrema derecha para imponer sus ideas, sus intereses, incluso derribando a gobiernos, como podría ser este caso. Lo cual, sinceramente, a mi modo de ver, ya deja abierto que veo muy complicado que Sánchez dimitiera, porque sería como una forma de decir que ha cedido, que ha sucumbido a estos que está señalando en la carta, a Feijóo, a Abascal, a la derecha y a la extrema derecha. Yo creo que después de describir lo que describen en la carta, después de decir, bueno, estos me han doblegado, me voy, yo no sé, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero es una forma de situar que los culpables de lo que está pasando son ellos. Y lo hace además en un ciclo electoral. Y esto es importante. Otro dato que me parece muy destacado. Pedro Sánchez apela al electorado progresista. Y apela además al menos en tres momentos que él incluso enumera de forma muy clara. Primero recuerda el momento en el que él mantuvo el liderazgo del Partido Socialista y mantuvo una línea del PSOE
en un momento en el que, bueno, él dice se intentó revertir. Por otro lado, ¿no? Recordemos aquello de cuando se trató de que el PSOE permitiera el gobierno de Rajoy y Sánchez no lo aceptó. Recordamos cómo Sánchez cayó, cómo después recupera el liderazgo del Partido Socialista. Hay otros momentos, por ejemplo, la moción de censura que recuerda en la carta a Pedro Sánchez, el momento en el que después de esa sentencia de la Gürtel hay una moción de censura y varios partidos se alían para tumbar a Rajoy en mitad de los escándalos de la corrupción. Y apela a esta serie de formaciones que, según Sánchez dice, han hecho posible un gobierno progresista, y en gobierno progresista estamos según Pedro Sánchez. Un tercer momento, el momento de las pasadas elecciones generales, en las que Pedro Sánchez dice la derecha y la extrema derecha y sus medios y los estudios demoscópicos, estos institutos que hacen las encuestas, se las prometían felices, creían que iban a ganar, finalmente no ganan, y dice Pedro Sánchez se han encontrado con una realidad que intentan revertir tumbando al gobierno porque no aceptan esta situación. Con lo cual tenemos tres momentos importantes con los cuales Pedro Sánchez recuerda un pasado que para él ha sido glorioso, tres momentos épicos: consolidar el liderazgo en el PSOE y recuperarlo, llegar al gobierno cuando cae Mariano Rajoy con la moción de censura y ganar contra pronóstico en las últimas elecciones generales. Y claramente está apelando a esas hazañas, a esas proezas, a lo que otros dicen es el manual de resistencia de Pedro Sánchez. Y yo creo que después de recordar todo esto, esta épica y lo que estoy diciendo, pienso que particularmente lo que está haciendo es movilizando o tratando de movilizar al electorado, diciendo esto no tiene un pase, hay que moverse, quieren tumbarnos, tenemos que hacer algo, tenemos que estar unidos, prietas las filas, que la derecha y la extrema derecha me quieren tumbar. Va por ahí. Luego es muy importante analizar el capítulo judicial, que está en el fondo de todo este asunto. Vamos a ver. Tenemos a manos limpias ese pseudo sindicato. Sánchez habla directamente ya de la extrema derecha. Tenemos además que en esa denuncia hay menciones a medios de comunicación, titulares, y en esto un juzgado interpreta que hay materia para abrir diligencias previas. A mí lo que me dicen expertos judiciales o los que he consultado es que les parece que no tiene un pase, que por esto se abran diligencias previas contra la esposa del presidente del gobierno. Se podrá debatir si reuniones en las que ha estado o donde ha estampado su firma con otras firmas más, pues igual por intentar evitar polémicas debería haber estado. Pero de ahí a deducir que hay tráfico de influencia, es decir, que ha habido por parte de una autoridad superior claramente una forma de condicionar decisiones de administración de dinero público. La esposa del presidente del gobierno no es una autoridad superior, no ha impuesto nada, no hay materia, no hay fondo para esto, me dicen expertos judiciales. Pero hemos llegado en este punto en el cual, a partir de una denuncia de manos limpias, hay un juzgado que decide abrir diligencias previas contra la esposa del presidente del gobierno, y además nada más y nada menos que de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Y se llega a este punto en el cual el presidente señala claramente que hay una senda de lo que podríamos llamar el lawfare. Y llegamos a este punto, estamos en un punto inédito. Si había tensión, si les parecía poco, no quieren dos tazas, pues venga, no quieren caldo, toma 2 tazas, ¿no? Decía el otro, no quieres caldo, toma 2 tazas. Pues en este momento estamos ahora mismo de tensión. Un presidente del gobierno que pone una fecha próxima para reflexionar y ver si dimite o no. Es lo que ha comunicado a la ciudadanía. La situación es grave, la situación es gravísima en lo político, porque traslada un momento de incertidumbre, sin duda, con la presidencia del gobierno, porque traslada una tensión, pero no hay que olvidarse que más allá de debatir la materia que había para emprender este tipo de acción en la justicia, más allá de debatir el papel de la derecha y de la extrema derecha, también estamos en un ciclo electoral, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a unas catalanas que son decisivas. Sánchez puede recibir un espaldarazo si finalmente, como pronostican algunas encuestas, le va muy bien a Salvador Illa, al exministro, y bueno, esto puede ser una forma, quién sabe, de movilizar y de agrupar a los electores en torno a Pedro Sánchez, que está diciendo que puede irse, que es una forma de decir o me arropáis o me apoyáis, o aprietas las filas o me voy. Bueno, es una forma de interpretarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, situación inédita. Y vosotros y vosotras, ¿qué pensáis? No es la primera vez que vemos este tipo de presiones, de guerras políticas, pero también de formas de ejercer la presión sobre dirigentes políticos
con guerra sucia, con situaciones insoportables, con estas crispaciones, y ahora hemos llegado a este punto en el cual el presidente del gobierno plantea este órdago y dice: me tomo un periodo de reflexión, suspendo la agenda como presidente y me puedo ir, y lo anunciaré el 29 de abril. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.